SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, récord de empleo, el empleo desafía la ley de la gravedad. Y ahora para echar desempleo y nada, porque el trabajo que estaba ya se jubiló mi jefe. Yo lo he encontrado hace poco, me encaja con las prácticas y lo he encontrado. De investigadora, aunque está un poco mal pagado aquí en España. La verdad es que podían pagar un poco mejor. Como estaba por ETT me han tenido que cortar, de hostelería o de limpieza o de lo que salga. Récord de empleo, mínimo de paro, estas son las voces de quienes han encontrado trabajo uno y otro y otro. Yo soy funcionaria interina. Y nos hemos quedado todos los que hemos desempleado. Es verdad que hemos contratado porque como se vienen fechas más o menos fuertes, pues necesitamos más manos para que nos ayuden. El paro desafía la ley de la gravedad en España. La afiliación a la seguridad social, los empleos reales, no quien se apunta al paro, sino empleos reales, son 21.784.000. Es el mayor registro histórico que jamás se ha vivido en España. Nunca había habido tanta gente trabajando en nuestro país. Y eso ocurre tras un mes de mayo que ha sumado otras casi 200.000 personas más incorporadas al mercado laboral. En concreto, 195.000 más. Así que el récord del año pasado y el récord del mes pasado superado por este. Volvemos a tener otro récord de empleo en el mes de mayo, superando los 21,6 millones de afiliados de personas trabajando, y durante 10 días hemos llegado a los 21,8. Por eso miramos al 2027 con una cifra en mente, los 23 millones de afiliados y afiliadas. Somos optimistas porque los datos están de nuestra parte, pero no vamos a renunciar. Es la ministra Elma Saiz con respecto a datos de afiliación. Pero luego están además las listas del paro. Quién se apunta y que hoy ve cómo se reduce en 57.000 personas el paro en mayo, pero sobre todo rompe la barrera de los 2,5 millones de parados. Por primera vez desde julio de 2008 no teníamos un dato semejante. Tenemos que remontarnos a tiempos de burbuja inmobiliaria, cuando todo el mundo estaba trabajando en la obra para encontrar una cifra semejante. Menos de 2,5 millones de parados en España. Hoy tenemos una muy buena noticia para nuestro país. Por primera vez desde que llegamos al gobierno de España y desde hace 17 años bajamos de la cifra de los 2,5 millones de personas en desempleo. Estamos por debajo. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Son 2.454.883 las personas que en España hoy están en desempleo. Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Gobernar para la gente trabajadora. Los datos son hoy motivo de alegría y lo que el gobierno intenta poner en valor, entre tanto ruido político. Hoy el gobierno dice que probablemente ese ruido político está hecho para ensordecer estos datos, para que esto no llegue. Pero lo cierto es que las cifras son históricas. Mayor nivel de empleo jamás en la historia de España, casi 22 millones de trabajadores trabajando a la vez, paro mínimo desde tiempos de la burbuja, desde julio de 2008. Y a partir de ahí, y con esta fotografía, la película. Y la película es verdad que muestra que el empleo se está creciendo y creando cada vez a menor ritmo, que se desacelera un poco. Pero esa desaceleración da igual, dice el gobierno, porque deja casi 200.000 empleos más en un mes. Borja Suárez es el secretario de Estado de Seguridad Social. Pues ojalá todas las ralentizaciones sean de 196.000 afiliados más. Realmente, con los datos que hoy hemos compartido, lo que vemos son datos muy positivos. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Empecemos por sectores que tiran y veamos sectores que se benefician. Empecemos por sectores económicos y luego sectores de población a los que se está encontrando empleo. Sectores que tiran. ¿Quiénes? Mira, Javier, para analizar los datos de empleo que hemos conocido este martes es fundamental dejar claro que estamos en plena contratación estival. De ahí que parte de estas cifras tan abultadas se acumulen en las contrataciones de bares y chiringuitos que ya han subido la persiana. Por eso, la hostelería acumula más de 76.000 altas. Camareros y cocineros ya están listos. Estas 76.000 nuevas altas suponen el 40% de los empleos creados en mayo.
mayo. Le siguen las actividades administrativas, 22.000 nuevos afiliados y el sector agrario que suma 18.000 nuevos trabajadores. Lo cierto es que este mes nos enfrentamos a una tabla de afiliación donde todas las actividades suman cotizantes, excepto el sector de las empleadas del hogar, que pierde 1.300 cotizantes. La sombra quizás sea esa. Es la hostelería el motor central, casi el único motor. La hostelería, de esos 190.000 puestos de trabajo que se han creado, ha creado casi 80.000. 4 de cada 10 puestos de trabajo son de bares, restaurantes, y empieza a haber un problema, y es que son contratos tan temporales que la calidad del servicio y del empleo se notan. Lo que dice María José Aguiló, la vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, es exactamente esto, que empieza a faltar incluso mano de obra y empieza a resentirse la calidad del empleo. Pues esto es que abarca muchos departamentos. Te puedo hablar desde la parte del sector hotelero, donde nos encontramos con la parte de camareros, la parte de recepción. Esto sigue habiendo todavía, aún en un país que estamos trabajando tanto con el turismo, mucho déficit en tema de idiomas y, por tanto, hay mucho trabajo que hacer en formación. Esto es sectores, los sectores que tiran. Estefanía, sectores de población que se beneficia. ¿Quiénes son los grupos que están saliendo del paro? Vamos a empezar, si te parece, por los jóvenes, porque ellos se benefician de este cambio en las contrataciones. El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 25% desde 2018. Son 10 puntos porcentuales por encima de la media de la economía española. Y esto se complementa con los datos de paro entre los más jóvenes. Aquí en los datos de paro se entiende por joven hasta 25 años. Por lo tanto, entre los menores de 25 años se registran 177.000 desempleados. Es la cifra más baja de este colectivo desde que hay registros y además cuando acceden al mercado laboral la mayoría lo hace con un contrato indefinido. ¿Y mujeres? Las mujeres, siempre hemos sido minoría en el mercado laboral, así que está costando un poco más darle la vuelta a esto, pero poco a poco nos estamos igualando. Por primera vez este mes, mayo de 2025, las mujeres superan los 10.300.000, 10.300.000 afiliadas y representan el 47% del total de cotizantes. Este mes el paro baja más entre las mujeres, pero aún así hay 500.000 más de mujeres desempleadas que hombres. El paro femenino baja del 1,5 millones por primera vez y el de los hombres se queda un poquito por debajo del 1.000.000. La temporalidad en estos dos colectivos, mujeres y jóvenes, es flagrante y se nota en algo que podemos calificar como efecto fin de mes. Gente que, como son trabajadores más precarios, se van a la calle cuando llega el fin de mes y se les contrata o no cuando llega principio del mes siguiente. Y eso nos ha pasado este mes. Cuando terminó el mes pasado, 31.000 despidos, 130.000 despidos a fin de mes, en 2 días consecutivos. Y cuando empieza el mes siguiente, 60.000 contrataciones y 65.000 contrataciones. Lo mismo nos ha vuelto a ocurrir ahora, en este cierre de mes, 44.000 despidos el último día de mes, a la espera de 40.000 contrataciones el primero del siguiente. Hay tan flagrante temporalidad que el gobierno dice se está terminando la precariedad, decía Joaquín Pérez Rey, pero hasta la aprobación de la reforma laboral, el mes de mayo era un mes consagrado a la eventualidad. Era el mes donde se celebra la primavera y las flores y se celebraba la precariedad en nuestro país. Era el mes donde se establecían las contrataciones para las campañas de verano, sistemáticamente campañas temporales, contratos precarios, de poca duración, que apenas servían para atender a las actividades vinculadas a los periodos estivales. Pero esa precariedad sigue estando ahí. Es cierto que esos contratos duran algo más, pero es cierto también que mujeres y jóvenes siguen teniendo un mercado laboral extraordinariamente cortoplacista. Estos son todos los datos de hoy. Insisto, es un récord de empleo. Es una cifra con enormes luces y es una cifra con algunas sombras. Las acabamos de ver. Pero lo importante aquí quizás no sea el dato de hoy que desafía la ley de la gravedad. Es que el empleo lleva creciendo
y desafiando la ley de la gravedad prácticamente 7 años ya. De hecho, el gobierno está sacando tajada política de eso, 7 años, porque 7 años, dice Sánchez, son los años que Sánchez lleva en el poder. Así que el gobierno está estableciendo esa sinonimia entre el gobierno socialista y la creación de empleo. Dicho o sea eso verdad o no, lo cierto es que en el acumulado desde 2018 se han creado casi 3 millones de puestos de trabajo, 2.816.000, y que hemos pasado de tener una población activa de 18 millones de trabajadores a tener una de 21 millones y medio. Es absolutamente brutal lo que se ha conseguido y todavía más cuando se hace una comparación internacional, porque España está creciendo a ritmos en empleo del 9,3%, frente a Italia, que crece un 6%, Francia, que crece un 2%, o Alemania, que crece un 1,5%. 9,3% España, 6 Italia, 2 Francia, 1,5 Alemania. El Ejecutivo dice, lo decía la ministra Elma Saiz, España es el país que tira del empleo. En este contexto tan complicado y convulso, hemos batido récords mes a mes en creación de empleo, siendo el país dentro de las grandes economías europeas que más empleo crea. Además, hemos dado la vuelta a problemas que eran endémicos de nuestro mercado laboral, como la temporalidad, la desigualdad y la precariedad. Hay mucho más empleo y además es empleo de más calidad. 1 de cada 2 contratos que se firman son contratos indefinidos. En estos 7 años, además, hemos incrementado el salario mínimo interprofesional un 61%, algo que ha impactado directamente en los jóvenes y en las mujeres. De hecho, estamos mucho pecho que sacar aquí, y es cierto, y hay cuestiones que se están obviando, porque es verdad que 1 de cada 2 contratos son contratos fijos y estables, pero el otro sigue siendo un contrato temporal y esa sigue siendo la maldición, la de la precariedad, la de la falta de calidad. Y en temas de cantidad tenemos una segunda maldición que hoy desvela la OCDE, y es la maldición del 10%. Tenemos un paro estructural que no conseguimos rebajar, porque hoy la OCDE dice todo esto es lo que ha ocurrido, pero de ahora en adelante 2025 va a cerrar en el 10,7% y 2026 en el 10,1% de paro. No conseguimos bajar por debajo de esa cifra del 10%. La OCDE, corresponsal en París, Vicens Batalla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Dice que España va a crecer algo menos, pero que sigue anclado a esa maldición, la de no conseguir bajar el paro por debajo del 10%. La economía española es una de las que mejor resisten entre los países más desarrollados del mundo, según confirma la OCDE en estas perspectivas semestrales, pero sigue teniendo un paro muy elevado. En estas nuevas proyecciones, la bajada del desempleo se prevé más rápida que hace 6 meses, pero este continuará estando por encima del 10%, lastrado en parte por el paro de mayor edad. Concretamente, en 2025 debe situarse en el 10,7% y en 2026 en el 10,1%. Los responsables de la organización destacan aún así la robustez del mercado laboral con un aumento de los salarios mientras baja la inflación, lo que permite que el consumo doméstico sea el principal motor del crecimiento. Para este año este se ha rebajado ante el contexto internacional 2 décimas al 2,4% y al 1,9% el que viene, con un reparto que no acaba de ser equilibrado, tal como nos explicaba el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira. Que España continúa a tener un crecimiento grande por el consumo, por el turismo y también por el aumento muy grande de la población que tiene a ver con el aumento de la inmigración. Pero en términos per cápita España no está creciendo mucho, por eso es fundamental aumentar la productividad y hacer reformas importantes para que España pueda continuar a crecer, pero no solo en términos absolutos, pero también en términos relativos, en términos de PIB por persona. Respecto a la guerra comercial de Trump, el informe de la OCDE constata que España está menos expuesto que otros países, aunque sí señala que puede verse afectado en las exportaciones de maquinaria y del sector agroalimentario. A nivel mundial, el crecimiento se rebaja al 2,9% este año y el que viene, mientras que para Estados Unidos las previsiones retroceden al 1,6% en 2025 y al 1,5% en 2026, con una inflación que debe sobrepasar el 3%. Por ello, la OCDE recomienda a los gobiernos que en vez de aumentar los aranceles, los disminuyan. Jesús Ferreiro, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos desafiando la ley de la gravedad. ¿Cuánto más? ¿Cuánto se sostiene este ritmo? Bueno, esa es una de las, como bien has comentado, los resultados del mercado de trabajo evidentemente tienen muchas luces, pero también tienen algunas sombras. Y precisamente una de las sombras que existen es las dudas que existen, la incertidumbre sobre si vamos a poder seguir creando empleo a este ritmo.
porque es evidente que la creación de empleo es muy fuerte, pero el problema está que es una creación de empleo, y esa es una de las sombras, que está muy focalizado en determinados sectores, que es sobre todo lo que está tirando del empleo, porque casi la mitad del empleo creado se centra en la hostelería. Entonces, el problema que tenemos es que estamos creando empleo en casi una especie, que diríamos, de monocultivo del sector turístico, que es el motor de la economía española. Y, claro, el problema que tenemos es las dudas que existen si a largo plazo podemos seguir manteniendo este ritmo de crecimiento de empleo en este sector, y si es bueno, es conveniente, de cara a la evolución de la actividad económica en el largo plazo, que la economía española siga siendo tan dependiente del sector turístico, porque no nos olvidemos que es un sector que tiene un menor nivel de productividad que el resto de sectores, que tiene mayores tasas de precarización y de temporalidad, y en la cual precisamente los salarios son más bajos. Entonces, eso también puede suponer un resultado muy positivo a corto plazo, pero a largo plazo también genera problemas y dudas. Hay una maldición del 10%. No conseguimos, dice hoy la OCDE, bajar de esto. El paro estructural en España es tan alto, 10%. Sí, porque además esa es una de muchas de las, precisamente los resultados positivos cuando se compara a nivel internacional tienen que ver precisamente con el hecho que estamos creando mucho más empleo. Pero claro, nos olvidamos que nuestra tasa de paro, es mucho más alta que en el resto de países. Es que en buena parte de los países de la OCDE o de nuestros socios europeos prácticamente están en una situación de pleno empleo, con tasas de paro en torno, muy por debajo del 5%. Entonces, el problema que seguimos teniendo es ese, el que no conseguimos bajar de cifras del 8 y del 10%, algo que probablemente también tiene que ver con nuestra propia estructura productiva. Claro, es que si somos un país muy dependiente de ciertas actividades económicas que tienen ese carácter fundamentalmente estacional, como es el del turismo, podemos tener resultados muy positivos en ciertos periodos del año, como pueden ser los meses de primavera o verano, que es cuando se concentra la actividad de este sector y donde más crece el empleo, pero que el problema ocurre es que en cuanto finaliza ese tipo de temporada, esa temporada turística, de nuevo nos vuelve a ocurrir que toda buena parte de la creación de empleo desaparece y no somos capaces de reducirla. Nos falta y tenemos una guinda de problemas, porque los datos que estamos diciendo, son extraordinarios, pero los empresarios empiezan a decir, incluso con el 10% de paro, hay un problema para encontrar trabajadores. Decía Francisco Aranda, presidente de la patronal Uno Logística, que hay que renunciar a trabajos porque les faltan trabajadores. Decía, escuchen. Y lo que venimos detectando es que cada vez es más complicado encontrar todos los perfiles que necesitamos y efectivamente se quedan algunos de ellos sin cubrir, con lo cual a veces pues hay que renunciar a determinadas actividades porque no se cuenta con el capital humano necesario. Tenemos un problema de falta de empleo, pese a tener esa tasa de paro del 10%. Sí, y además es que es un dato o es una realidad que, aunque parezca paradójico, tiene mucho que ver con el fenómeno que estamos viendo precisamente en el día de hoy y en esta semana, que es la PAU, es decir, el acceso de los estudiantes a la universidad. Lo que nos está ocurriendo es que tenemos una falta de un desajuste entre lo que es la oferta de empleo, los puestos de trabajo y las cualificaciones que demandan las empresas y las cualificaciones que están, en este caso, ofertando o que quieren conseguir los trabajadores o los futuros trabajadores. Entonces, lo que estamos observando es que hay, por así decirlo, una sobreoferta, por ejemplo, de titulados superiores, sobre todo en ciertas áreas, pero que al mismo tiempo hay una demanda que no se cubre en puestos de trabajo especializados que no requieren una titulación superior. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, y es lo que destaca buena parte de la patronal, por ejemplo, en el sector de aquí, por ejemplo, en Euskadi, que ocurre en el sector manufacturero o en otras actividades como la construcción o incluso en la hostelería, en donde las empresas no encuentran trabajadores y sobre todo trabajadores cualificados con las cualificaciones requeridas en esos puestos de trabajo. Y eso también explica también un poco el por qué es tan difícil reducir esa tasa de paro estructural a largo plazo, porque no encontramos trabajadores y no encontramos por que puedan, en este caso, cubrir esa demanda y que puedan reducir la tasa de paro. Jesús Ferreiro, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo.
Hoy estas son todas las luces de un dato histórico, efectivamente, y todas las sombras de un dato que desafía la ley de la gravedad. Mucho tiempo, pues según dame lo que haya. También quiero hacer un cursillo haciendo cosas, no me han llamado de ningún lado. Estoy abierta a lo que venga. Ya hace poco comencé. El empleo bate récords y el empleo se asoma al vértigo. Trabajo, pero... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.